Ahora, veamos cómo funciona un algoritmo de encriptación de una manera un poco más profunda. En nuestro caso, vamos a realizar el análisis del algoritmo DES. Es un algoritmo que es estudiado en la academia muy ampliamente porque, como habíamos indicado, fue el primer estándar que se utilizó a nivel mundial con mucha popularidad y que de alguna manera dio los pasos iniciales para que aparecieran otros algoritmos modernos de encriptación simétrica. Este algoritmo DES, que significa Data Encryption Standard, fue creado por un señor llamado Horst Feistel y este algoritmo inicialmente fue llamado Lucifer y fue desarrollado en 1971 dentro del Centro de Investigación de IBM. Este algoritmo de encriptación hace uso de 16 rondas, haciendo uso de una clave diferente que es calculado basado en una llave inicial. Y este se convirtió en un estándar federal de Estados Unidos en noviembre de 1976. Y a pesar de que fue considerado un estándar de Estados Unidos, este fue utilizado de manera muy popular en todo el mundo. Inicialmente, DES también fue llamado como DEA, que significó Data Encryption Algorithm, pero luego se estandarizó su nombre con el nombre de DES. El DES llegó a su fin en 2002 cuando fue reemplazado ya oficialmente por el algoritmo AES, aunque durante algunos años Triple DES reemplazó temporalmente al DES hasta que naciera el algoritmo oficial del AES. Se dice que el DES está aprobado para la información confidencial del gobierno de Estados Unidos hasta el 2030, pero últimamente se han dado las recomendaciones para que el triple DES sea utilizado solamente hasta el 2023. Ahora, para poder entender el funcionamiento del DES de manera profunda, tenemos que entender algunos conceptos básicos. Y eso es lo que vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Primeramente veamos qué es la permutación. La permutación no es más que cambiar la posición de los bits de un bloque de datos específico. Suponiendo que el dato inicial es como se ve en pantalla, es decir, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, lo que se hace en la permutación es cambiar de posiciones, que está indicado claramente dentro del algoritmo. Entonces, en este caso, como ustedes pueden darse cuenta a través de la permutación, estos bits cambian de posiciones basado en los índices que ya está determinado por el algoritmo en sí. Entonces, como vemos en la animación, el dato que se encuentra en la segunda posición pasa a ser la primera posición. El dato que se encuentra en la primera posición pasa a ser la segunda posición. Los datos que estaban inicialmente en la tercera posición pasa a la tercera posición. Los datos que se encontraban en la octava posición inicialmente pasa a ser la cuarta posición y así sucesivamente con cada uno de los bits. Y eso es el proceso de permutación. En resumen, la permutación no es más que cambiar de posiciones a cada uno de los bits que se encuentra en un dato inicial basado en unos índices que ya está determinado por el algoritmo de DES. El siguiente concepto que debemos entender es la permutación con expansión. Como ya hemos visto, la permutación es cambio de posiciones. Aquí se hace lo mismo, pero haciendo una expansión de datos, es decir, añadiendo cierta cantidad de datos adicionales del valor original. Por ejemplo, como vemos en la animación, podemos indicar que el dato que se encontraba en la segunda posición pasa a la primera posición, el dato de la primera posición a la segunda posición, el dato de la tercera posición a la tercera posición y el dato de la cuarta posición a la cuarta posición. Hasta aquí sería lo mismo que la permutación. La diferencia es que algunos bits que se encuentran en el dato de origen se repite en el dato resultante. Entonces, en este caso, el bit que se encontraba en la primera posición también se reutiliza en la quinta posición del dato resultante. Lo mismo con la siguiente posición, con la siguiente posición, con la siguiente posición. Entonces, lo que se hace básicamente es cambiar de posiciones y aumentar el uso de algunos bits para que el tamaño del dato crezca con respecto al dato de origen. Luego, como la contraparte de permutación de expansión, viene la permutación con contracción. En este caso, lo que se hace es utilizar solamente algunos datos del bloque original cambiando de posiciones. Entonces, en este caso, solamente se utilizará el bit de la segunda posición, el de la primera posición, el de la tercera posición y el de la octava posición. Y el resto de los bits simplemente se desecha.
Entonces, como ustedes pueden notar, esta es la contraparte de la permutación con expansión. En algunos de los pasos yo realizaré la permutación con expansión, la cual que aumente la cantidad de bits en el resultado. Y luego en alguna parte del DES se ejecutará la permutación de contracción para que vuelva a tener el mismo tamaño del valor original. Otro concepto que nosotros debemos entender dentro del DES es el left shift. Entonces, en este caso lo que se hace es tomar el mismo dato, como ustedes pueden notar, y puede existir left shift de solo un bit, pero también puede existir left shift de 2 bits. En el caso de la rotación o left shift de un solo bit, lo que se hace, como se ve en la animación, es simplemente rotar un solo bit para que el bit que se encontraba en la primera posición pase a ser de la última posición y que los otros bits pase una posición anterior. De manera similar, en el left shift de 2 bits se hace este proceso, pero 2 veces de manera consecutiva. Entonces, como ustedes pueden notar, los bits rotan 2 veces. Y este proceso se utiliza dentro del proceso general del DES, como lo vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente tenemos el proceso de sustitución basado en las cajas S. Y este puede ser el concepto más complejo que se maneja dentro del DES. Y lo que se hace en esta parte es tener bloques de 6 bits. Y lo que se hace es tomar los bits que se encuentran en posiciones extremas y ponerlos a un lado. Y el resto de los bits que se encuentran en posición intermedia y se lo ubica en otro lugar. Una vez que se ha dividido esta cantidad de bits, lo que se hace es el de calcular el valor decimal del número binario que se encuentra en pantalla. Entonces, en este caso, los bits extremos, que en este caso viene a ser el 0 y el 1, tenemos que convertirlo en decimal. Y esto obviamente en decimal vendrá a ser 1. ¿Sí? Y luego tomamos el otro valor que se encuentra acá y convertimos esto en decimal, que se convierte en 11 en decimal. Para las personas que no saben cómo convertir el número binario en decimal, se hace de la siguiente manera. Lo que se hace es ponerle un número 1 en la posición más a la derecha del número binario, luego llenarlo, duplicar este número, es decir, 1 por 2, 2, luego multiplicar por 2 este número, 4, y luego multiplicar este número por 2, 8, y luego sumar los valores en donde se encuentra un 1 en cada una de estas posiciones. Entonces el resultante en decimal vendría a ser, aquí se encuentra un 1, es decir, 8, más, en este caso como es 0, no se suma este valor, en este caso 1, si se suma este valor, este es 1, si se suma este valor, y el resultado final vendría a ser 11 en el sistema numérico decimal, ¿sí? Y obviamente esto era en sistema numérico binario. Así es como se convierte un número binario a un número decimal. Lo mismo podemos ver acá, basándonos en esto de acá. Esto era 1, esto era 2, y obviamente nosotros solamente sumamos el 1 y esto vendría a ser el número decimal de 0,1 del número binario 0,1. Ahora, que nosotros hemos calculado los valores decimales de los números binarios, lo que hacemos uso de estas cajas S. Nuevamente, estas cajas S ya están predeterminadas por el algoritmo DES. Nosotros no debemos inventarnos esto. El algoritmo DES, dependiendo en cada una de las rondas de la encriptación, como lo vamos a ver un poco adelante, ya determina estas cajas S para cada una de estas rondas. Ahora, entonces, ¿cómo convertimos este valor inicial basado en la caja S? Se lo hace de la siguiente manera. Como nosotros hemos convertido esto a un número decimal, esto viene a ser el número de fila de la caja S. Entonces, como el número de fila es 1, tomamos la fila 1. Ahora, como este número corresponde al número 11 en decimal, tomamos la columna 11 de la caja S. Entonces, el valor resultante, que en la cual se va a convertir este valor binario, viene a ser este número que se encuentra en la intercepción de la fila y la columna que hemos seleccionado anteriormente. Entonces, el valor final de conversión vendría a ser el 11, pero que se encuentra en decimal. Entonces, lo que tendríamos que hacer es convertir este número decimal a número binario, que en este caso vendría a ser 1, 0, 1, 1. Este es el
valor en binario de este número decimal 11. Entonces, como habíamos indicado, este valor inicial, que era 0, 1, 0, 1, 1, 1, se convertirá en 1, 0, 1, 1. Esa es la forma como se convierte un número binario a otro binario basándose en las cajas S. Entonces, dentro del algoritmo DES, lo que nosotros hacemos es mezclar los conceptos que hemos visto hasta el momento, lo que es la permutación, lo que es la permutación con contracción, lo que es la permutación con expansión, lo que es el left shifting y ahora lo que son las sustituciones basado en las cajas S. Entonces, ahora, ¿cómo se utiliza dentro del DES? El DES lo que hace es tomar todo el dato y dividir ese dato en bloques de 64 bits. Y una vez que nosotros tenemos esos bloques de 64 bits, hacemos una permutación inicial, que como habíamos indicado es simplemente cambiar de posiciones de bits a otras posiciones específicas. Al final también realizamos una permutación final y en medio nosotros realizamos otros cambios a los datos en 16 rondas diferentes. Y en cada una de las rondas se hacen uso de un tamaño de llave de 48 bits, que son diferentes en cada una de las rondas, y estas llaves son generadas en base a una única llave que tiene un tamaño de 64 bits, pero que en realidad la llave es de 56 bits porque los 8 bits corresponden a bits de paridad. Es para verificar si los datos de la llave han sido guardadas o transmitidos de manera correcta. Es decir, para verificar si es que ha habido algún tipo de error en el almacenamiento de la llave. Entonces, esta llave ingresa a un algoritmo de generación de llaves y este le genera automáticamente las 16 llaves para cada una de las rondas, como lo vamos a ver en este momento. Entonces vamos a ver cada una de las partes del algoritmo. Primeramente veamos el generador de llaves que funciona de la siguiente manera. Como nosotros habíamos indicado, tenemos una llave de 64 bits, de los cuales 8 bits son de paridad. Es decir, la llave de 64 bits está compuesto de algunos bloques, de 8 bloques de 8 bits cada uno. Entonces obviamente tenemos los 8 bloques. Entonces, obviamente, esto viene a ser 8 bits. Esto viene a ser 8 bits, 8 bits, 8 bits. Y obviamente, como son 8 bloques, viene a ser los 64 bits de la llave. Pero como habíamos indicado, el último bit de cada uno de los bloques de la llave es bit de paridad. Es decir, es un bit que solamente sirve para verificar que este contenido que se encuentra en la parte de acá no ha tenido errores en su almacenamiento o no ha tenido errores en su transmisión. Entonces, obviamente, estos bits de paridad no son realmente la llave, sino es una verificación de errores que pueden haber existido en los datos que se encuentran acá. Entonces, estos 64 bits pasan al módulo de eliminación de bits de paridad y en esta parte lo que se hace es verificar que los bits de paridad sean correctas y luego se eliminan estos bits de paridad. Entonces, obviamente quedaría 7 bits en cada uno de los bloques y obviamente, como son 8 bloques por 7, vendría a ser los 56 bits que resultan de pasar esta eliminación de bit de paridad. Una vez que tenemos estos 56 bits, esto se divide en dos partes iguales. El bloque izquierdo pasa al lado izquierdo, el bloque derecho pasa acá, cada uno de ellos con 28 bits, y se realiza el left shift, lo que ya habíamos visto, la rotación de los bits en este bloque de 28 bits. Ahora, ¿cómo sabemos si se realiza un left shift de un solo bit o se realiza un left shift de 2 bits? Eso también ya está predeterminado en el algoritmo. Si es el generador de llaves para la ronda 1, para la ronda 2, para la ronda 9 y para la ronda 16, solamente se hace un left shift de un solo bit. En el resto, es decir, en la ronda 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente en las demás, se hace un left shift de 2 bits. Entonces, una vez realizado este left shift, en este caso de un solo bit porque es la primera ronda, ¿sí? Habrá cambiado la posición de los bits y luego lo que se hace es unir los dos bloques y se genera un algoritmo de permutación con contracción
para que esos 56 bits se convierta en datos de 48 bits. Nuevamente, las posiciones, los índices en las cuales van a cambiar de posición de los datos ya están indicados dentro del algoritmo test. Entonces, esta llave de 56 bits iniciales se convirtieron en una llave de 48 bits para la ronda número 1. Para la ronda número 2 se hace lo mismo, toma el resultado de ejecutar el left shift de la primera ronda, se ejecuta el left shift nuevamente y se une nuevamente para ejecutar una permutación con contracción y esto te generará la llave para la segunda ronda. Y así sucesivamente para las 16 rondas. Es decir, tenemos una sola llave inicial, pero a través de los left shift y a través de los índices en los cuales utilizamos en las permutaciones de contracción, se habrán generado 16 llaves diferentes que serán utilizadas para las 16 rondas del DES. Ahora, una vez que hemos generado estas 16 llaves, ahora sí ya procedemos a realizar la encriptación de los datos, ¿sí? Entonces, el primer paso, como habíamos indicado, es la permutación inicial, que como habíamos indicado, lo único que se hace es cambiar de posiciones. En este caso, el bit que se encontraba en la posición 1 pasa a ser la posición 40, el que se encontraba en la posición 58 pasa a ser la posición 1 y así sucesivamente. Estos índices de cambios de posiciones nuevamente ya están predeterminados dentro del algoritmo DES. El usuario no tiene que inventarse esta parte, simplemente aplicar las posiciones que ya están indicadas dentro del algoritmo. De manera similar, en la permutación final se hace lo mismo, cambiar de posiciones de acuerdo a los índices que ya está predeterminado dentro del algoritmo DES. Ahora, en cada una de las rondas que se realiza, se hace un proceso un poco más complejo, pero haciendo uso de los algoritmos que ya hemos indicado anteriormente, que no es más que permutación con expansión, permutación con contracción, lo que son los XOR y obviamente lo que son las sustituciones basado en las cajas S. Después de la permutación inicial, el sistema habrá recibido los 64 bits que corresponde a cada uno de los bloques de datos del DES. Lo que se hace es dividir este bloque en dos partes. Los 32 bits se van a la izquierda y los 32 finales se van a la parte derecha. En la parte derecha lo que se hace es una permutación con expansión para que los datos de 32 bits se conviertan en datos de 48 bits para que concuerde con el tamaño de la llave que se ha generado para la ronda número 1, que es de 48 bits. Entonces lo que se hace básicamente es sacar un XOR en bit por bit, como ya hemos visto anteriormente, para que obviamente tenga la influencia de esta llave 1. Una vez que hemos recibido el bloque de 48 bits, lo que se hace básicamente es pasar por la caja de sustitución para que esto obviamente me devuelva un dato de 32 bits. Y una vez que nos da los datos de 32 bits, hacemos un proceso de permutación, es decir, cambiar de posiciones, y este dato es sacado un XOR nuevamente con la parte izquierda del dato inicial. Como ambos son de 32 bits, se puede hacer un XOR de bit por bit. Y este resultado final que nosotros tenemos acá se convierte en el bloque de la parte derecha para la siguiente ronda. Y el dato que nosotros teníamos, la mitad derecha de la ronda anterior, se convierte en la mitad izquierda de la siguiente ronda. Y este proceso, obviamente, este dato, pasaría a ser nuevamente para la ronda número 2. Solo con el cambio de que aquí ya no se utilizaría la llave 1, sino que se utilizaría la llave 2. Y en vez de utilizar la caja S para la ronda 1, se utilizaría la caja de la ronda 2. Y esto se repite y se repite, ¿cuántas veces? 16 veces en este proceso. Entonces, como ustedes pueden notar, la complejidad algorítmica del DES se basa en los procesos que habíamos visto anteriormente, que es básicamente lo que es la permutación inicial, ¿sí? Lo que es la permutación final, utilizar los diferentes tipos de pasos como left shifting, como lo que habíamos indicado, lo que es la permutación con contracción, para poder generar las llaves de cada una de las rondas. Y una vez generado cada una de las rondas,
lo que se hace es simplemente hacer división de bloques, hacer permutación con expansión, hacer una permutación simple y hacer sustitución de cajas S para que tenga una complejidad de codificación para que el atacante no pueda entender el texto cifrado. El proceso de desencriptación sería el proceso totalmente opuesto, pasando por el proceso de permutación final, realizando la ronda 16, la ronda 15, 14 y así sucesivamente para que vuelva a darme los bloques de datos originales que sirvió para realizar la encriptación. Entonces, como pueden notar, el DES parece ser complejo, pero si es que nosotros entendemos de cada uno de los componentes de cómo se ejecuta el algoritmo DES, se puede entender que es bastante sencillo. Ahora, en 1994 ya comenzó a generar dudas sobre la seguridad del DES, y eso se debió principalmente por el tamaño de su llave. Como habíamos indicado anteriormente, el tamaño real de la llave era de 56 bits, lo cual significa que todas las posibles combinaciones de llaves es 2 elevado a la 56, que era una cantidad de combinaciones suficientes para el poder computacional en el momento en el cual se creó el algoritmo DES. Pero debido al rápido avance en el poder, en el performance de las computadoras, se dieron cuenta que estas cantidades de llaves podían ser probadas de manera simultánea en arreglos de computadoras, es decir, encontrar la llave correcta en una cantidad de tiempo que eran relativamente cortas. Y en 1998, ¿sí? Distribuir.net logra romper este algoritmo en apenas 39 días, demostrando que el DES ya no era seguro. Un año más después, DeepRAC de Electronic Frontier Foundation logra romper el DES en apenas 22 horas aproximadamente, lo cual demostró claramente que DES ya no era para nada seguro. Ahora, como todavía no se había creado un nuevo estándar que reemplace al DES, lo que hicieron el NIST, que es el National Institute of Standard Technology, que es el Instituto Nacional de Estandarizaciones y Tecnologías de Estados Unidos, propuso la creación del algoritmo de triple DES hasta que naciera un nuevo algoritmo que fuera estandarizado, como si fuera una medida provisional. Y el triple DES no es más que utilizar 3 veces el algoritmo DES. Lo que hace básicamente es lo siguiente. En vez de hacer uso de una sola llave, hace uso de 3 llaves de la siguiente manera. Entonces se utiliza la primera llave y se encripta con el algoritmo DES. Se utiliza una segunda llave diferente, pero el resultado del cifrado se lo desencripta, pero como habíamos indicado, utilizando una segunda llave. Y el resultado, ¿sí? Se lo encripta nuevamente con una tercera llave. Es decir, es como si hubiéramos aplicado 3 veces el DES utilizando 3 llaves diferentes. Entonces el atacante obviamente tiene que adivinar estas 3 llaves, lo cual se convierte en una tarea mucho más complicada que en el DES. Y obviamente por cada uno de los ataques tiene que ejecutar un proceso algorítmico mucho más complejo, porque tiene que ejecutar 3 veces por cada intento de ataque del algoritmo DES. La forma de desencriptar obviamente sería el paso inverso, ¿sí? Primeramente desciframos utilizando la llave 3, encriptamos utilizando la llave 2 y volvemos a descifrar utilizando la llave 1. Y como habíamos indicado, a pesar de que el triple D se volvió bastante popular, luego fue reemplazado por el algoritmo de AES, y este es el algoritmo que actualmente más se utiliza dentro de los algoritmos de encriptación simétrica. Ahora, para finalizar esta parte de la encriptación simétrica, podemos indicar lo siguiente. Para nosotros poder hacer una implementación segura de la encriptación simétrica, nosotros debemos cumplir 3 requerimientos. El primero es que nosotros debemos implementar un algoritmo seguro de encriptación y de desencriptación. Es decir, que en este momento ya no deberíamos hacer uso del DES, ¿sí? Sino que debemos hacer uso del AES, y lo que está recomendado en este momento hacer uso de una llave de 256 bits. Entonces, a eso se refiere con el primer requerimiento.
El segundo requerimiento es que la llave tiene que ser segura y difícil de adivinar. Es decir, supongamos que el sistema implementa una llave de 256 bits, pero el sistema lo ha creado de la siguiente manera, es decir, la llave es 0000, obviamente todos ceros, y solamente termina con 1 y 1, y esto tiene un tamaño de 256 bits. Entonces, obviamente, estamos cumpliendo el requerimiento de que la llave tiene que cumplir la longitud de 256 bits, pero esta llave no es segura. ¿Por qué? Porque si es que el atacante realiza un ataque de fuerza bruta, solamente tendrá que probar 000000, 000001, 000010 y luego 00011. Es decir, solamente en 4 intentos podría adivinar la llave. Es decir, no es para nada seguro a pesar de que tiene su longitud. Entonces debe crearse una llave con una entropía relativamente alta, con una distribución equitativa de unos y ceros, obviamente de manera aleatoria, pero que no sea fácil de ser descubierto. También otro requerimiento complementario a esto es que las llaves de seguridad tienen que estar manejados totalmente seguros. Obviamente podremos utilizar un algoritmo de encriptación y desencriptación totalmente segura, tener llaves totalmente seguras, pero ¿qué pasaría si es que Bob pierde la llave? Toda la seguridad del criptosistema se vendría abajo porque el atacante ya conocería la llave secreta. Y finalmente tenemos el requerimiento de que el transmisor y el receptor deben compartir la llave de manera segura. Como ya habíamos indicado anteriormente, tanto el transmisor, en este caso Bob, como es el caso de Alice, deben tener la misma llave segura. Ahora, si es que ellos han compartido esta llave de manera presencial, esta compartición se podría hacer de una manera segura. Pero ¿qué pasaría si es que Bob se encuentra en Corea, mientras que Alice se encuentra en Ecuador? Y ellos no tenían compartida la llave secreta y tiene que compartirlo de manera remota. Ahora, ¿cómo lo podrían hacer de manera segura? Entonces, alguien podría indicar, podríamos enviar a través de un canal encriptado. Pero para poder tener ese canal encriptado necesitamos tener una llave compartida. ¿Y cómo compartimos esa llave si es que no estuvo compartido inicialmente? ¿Sí? Entonces, obviamente existe esta dificultad de compartir la llave secreta. Alguien podría decir a través del teléfono, pero ese teléfono podría estar intervenido y el atacante escuchar la comunicación del envío de la llave. Hacerlo a través de correo electrónico, igual para tener un canal seguro de envío de correo electrónico, ya tengo que tener una llave compartida, la cual todavía no lo tengo. Y hacer por correos tradicionales, obviamente, no sería una buena idea. Entonces, la encriptación simétrica, a pesar de que es muy buena idea y obviamente genera grandes beneficios en soluciones tecnológicas, pero tiene este pequeño inconveniente, que existe la dificultad de compartir la llave secreta si es que los usuarios se encuentran en lugares distantes. Ante esta situación, aparece una evolución de la encriptación simétrica, que es la encriptación asimétrica o de llave pública, que lo analizaremos en el siguiente video.